información de algo muy importante que sucedió la semana pasada, que fue la marcha del 8M, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Una marcha multitudinaria que se dio acá en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que con un espíritu sumamente similar al que vivimos en los encuentros nacionales de mujeres, donde vimos muchas mujeres sueltas, amigas, familias, mamás, hijas, abuelas, juntas en la calle, diciéndole al gobierno de Javier Milei que todo bien con que se pongan en sus Twitter que son antifeministas, pero que nosotras seguimos existiendo y que nuestros derechos van a estar para quedarse. Y para hablar del tema la tenemos en línea a Alba Rueda, activista trans, de política argentina, defensora de derechos humanos de LGBTIQ+, desde el sur global, así se define en su Instagram. Alba, muy buenos días, ¿cómo estás? Acá Delfina te saluda. Hola Delfina, buenas tardes. Muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos, lo tenemos acá en el piso a Julián y a Coqui, que te vamos a estar entrevistando, pero queríamos que empezar así, danos tu feeling, tu sensación de lo que fue el 8M pasado. Bueno, la primera lectura es el contraste con los otros 8M que venían sucediendo en los últimos años. Creo que después el mundo pospandémico marcó una disminución en la movilización social. Y a diferencia de ese movimiento que estaba tan presente en tantos eventos importantes como el 3J, el 8M, incluso el del año pasado, yo tengo una impresión de que había mucho menos compañeras Sí, coincido. y sí, y bueno, y este año se marcó mucho Ujú. por la presencia, por estar presente en un día tan importante. Creo que ya augurio de esto eran Ujú. las asambleas que organizaron el evento. Y eso fue, por supuesto, muy, muy positivo porque muestra y marca también que las feministas, hoy víctimas del ataque del presidente y del Ejecutivo Nacional, sorprendentemente estamos en un escenario donde no Ujú. solamente hay una retracción de los derechos humanos, sino un ataque directo a defensoras de los derechos humanos, a feministas defensoras de los derechos humanos, a artistas feministas como Ujú. Lali, y Ujú. también, por supuesto, un ataque a las instituciones que defienden los derechos humanos. Por eso, como el INADI, por ejemplo. Entonces, Ujú. por eso me parece que la movilización justificaba que estuviésemos todas juntas mostrando la dimensión de este sujeto político, con grandes preguntas, con grandes todavía temas pendientes para hablar, pero sin duda con una presencia y un mensaje muy claro. Milei es hambre, es desigualdad, Ujú. es pobreza. Ese DNU tiene que ser derogado por el Congreso y que la movilización se haya hecho frente al Congreso es un mensaje muy directo, muy claro a las y los, porque lamentablemente no tenemos todavía Total. diputades no binarias, que dicho sea de paso es otro de los sujetos políticos atacados por Ujú. el Ejecutivo Nacional. Entonces, tenemos un mensaje muy claro a nuestros representantes, así como lo hicimos en el 2018 pidiendo la aprobación de la ley de aborto, así como lo hicimos en el 2020 cuando se aprueba la ley, y esta vez yo siento que después de esa movilización tan masiva, la de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, volvemos a la calle para decir no, que no se apruebe ese DNU que hambrea a su pueblo, que busca la desigualdad, que tiene bajo ataque mientras se toman medidas Ujú. regresivas en materia económica para que cierren las finanzas, pero unas finanzas que dejan afuera al pueblo. Así también decimos que no, que que estamos bajo el ataque de, de este gobierno nacional, las mujeres, las lesbianas, travestis, trans, no binarias, y me parece que justamente este es un mensaje clarísimo y contundente. Entonces, en ese sentido, vi una movilización multitudinaria y diversa, porque también me encontré y vi muchas compañeras LGBT Bien. participando de este encuentro, y eso también fue un buen dato.
porque frente a las agendas que buscaban desglosar y separar las agendas feministas y transfeministas, nos movilizamos todas. Y eso habla todavía de un pueblo transfeminista, unido, popular, que habla de sus intersecciones. Alba, Julián, te saluda. Me gustaría hacer hincapié en algo que vos manifestabas recién. Cuando establecías claramente, bueno, hay un sujeto político movilizado, mencionaste distintos sujetos políticos. ¿Cómo ves vos si este sujeto político al que vos haces mención es la punta de lanza para una reorganización del campo popular, lo podemos así llamar, desde una perspectiva interseccional, como vos bien mencionabas, que dé ejemplo a la unidad, ¿no? En un momento de tanta convulsión política y donde hay tanta dispersión, el ejemplo del 8M es un ejemplo clarificador para eso. ¿Vos cómo ves ese diagnóstico? Sí, yo veo que uno de los grandes requisitos, uno de los grandes llamados en este momento del movimiento feminista es a la unidad de los movimientos sociales. Ujú. Y esta es la representación del 8M. Yo creo que ahí hay un pedido, un llamado muy claro a la transversalidad de los movimientos sociales, es decir, a la unidad. No te diría que es el comienzo ni el fin de esa unidad, pero el movimiento feminista muestra en esto de su feminismo, de su posición política, muestra una presencia en la calle, perdón, voy a hacer un paréntesis, y la presencia en la calle hoy es una herramienta fundamental, porque Milei lo que está haciendo a nivel internacional es vender que la Argentina está ordenando sus finanzas, y que la gente lo acepta. Y esto, para ir en contra de esa narrativa, que es mentirosa, lo que hay es una gran desmovilización y una gran represión en el uso del espacio público. Por eso Bullrich es la Sí. ministra de Seguridad. Y por eso digo que, digamos, salir a la calle ya no es solo una manifestación de nuestras agendas, sino también es una respuesta política, que da visibilidad a nivel global sobre el malestar y el hambre de los pueblos pobres como el nuestro. Entonces, dicho eso, creo que lo que está marcando nuestro movimiento feminista es un llamado a la unidad de los movimientos sociales, que es el gran desafío hoy a nivel político y partidario. Y es, digamos, un paso adelante que supimos cómo pararnos, estar en el contexto, ubicadas en el contexto y con un mensaje muy claro. Ahora, me parece que esto que vos planteabas, Julián, que es, bueno, es un nuevo escenario político y yo te diría, falta ver justamente si los movimientos sociales entendemos que estamos bajo el mismo ataque que hace Milei. La derecha se sabe organizar perfectamente, Claro. saben crear alianzas, por eso gobiernan y cogobierna Ujú. un segmento del PRO, digamos, en nuestro país. Que hay que decirlo también, hay que decir que el PRO también está cogobernando un Sí. segmento del PRO. Por eso Larreta hace una semana sale y dice que Macri busca quebrar al partido porque hay otro segmento que se entiende que perdió las elecciones y que tiene que ocupar una posición crítica frente a esto. Bueno, entonces este avance de la extrema derecha con la derecha del PRO, realmente creo que es uno de los grandes objetivos de este momento, de esta crisis económica y de esta crisis de representación social, que es quebrar a la sociedad. Definitivamente ignorar la Ujú. pobreza, darle la Totalmente. espalda a las compañeras y a los compañeros que están durmiendo en la calle todos los días y mostrar un relato y una narrativa de que las finanzas cierran. Esto no es solo un ordenamiento económico, este es un mensaje que distribuye y que ordena la sociedad de manera asimétrica, profundizando las desigualdades. Ujú. Entonces, el desafío de cambiar esa realidad depende también de todo un movimiento social más amplio y que el llamado a la unidad tiene que estar el feminismo como sujeto político. Y este es lo que creo que pasó el viernes. Alba, muchas de las medidas estas que vos nombrás muy bien del gobierno de Javier Milei justamente van a atacar lo simbólico, a construir una mística también del propio movimiento libertario contra
las feministas, antifeministas, ¿no? El intento, la publicidad del cierre del INADI que no fue, el cerrar el Salón de las Mujeres, prohibir el uso del lenguaje inclusivo. Bueno, tenemos varios mojones en su lógica antifeminista, pero lo que me preocupa es que hay algunos voy a llamarlos del lado supuestamente del bien, del peronismo, que compran eso y dicen que el problema de que porque perdimos las elecciones fue que nos volvimos muy progresista. ¿Cómo les responderías frente a esta provocación que para mí hacen muchos, comillas, compañeros? Sí, esto es lo que justamente mencionaba cuando decía la derecha sabe reorganizarse y sabe plantearlo, porque Adorni, el vocero Adorni, sale con un mensaje del Ejecutivo Nacional muy claro, hablando en contra del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en el Estado la semana pasada. Y esto es un mensaje de vuelta, hace 2 semanas, perdón, es un mensaje muy claro acerca de quiénes son los enemigos de los libertarios y de la extrema derecha. Y no es casual. Exacto. Que digamos estemos en esa lista. No es por estar aislada de la vida política, sino porque molestamos y porque todavía el debate acerca del reconocimiento de derechos es un tema pendiente y negarle desde los documentos oficiales la identidad a no binarias y reducir una ciudadanía a una ciudadanía binaria todavía tiene el suficiente costo, no es una materia trivial, sino tiene el suficiente costo a nivel político para poder decirlo digamos, públicamente. Adorni, no solamente digamos, el cierre del Salón de las Mujeres, la prohibición del lenguaje inclusivo y perspectiva de género, sino también, yo no sé si ustedes vieron ese tuit que sacó él jugando al ahorcado, escribiendo nuestras siglas LGBT. Es brutal el mensaje de ataque. Entonces, más que contestarle a los compañeros, lo que creo que tienen que estar es atento a la realidad los compañeros, porque este fue uno de los grandes temas que atravesó toda la cuestión de tanto del armado de listas, por eso hoy no estamos defendiendo nuestros derechos en el Congreso, ni las feministas, ni las lesbianas, ni travestis, ni trans. Todavía a 12 años de la ley de identidad de género no tenemos una sola compañero trans que sea, o compañere que sea diputada, que tenga una representación política en este país. Y eso no es una cuestión aleatoria, es parte justamente de cómo se ordenó históricamente también el segmento político que acompaña a los movimientos sociales y populares. Y en eso lo que quiero decir es que cuando señalan que en la villa no se habla con lenguaje inclusivo, a diferencia de ellos, la Reta lo entendió bien, por eso prohibió el lenguaje inclusivo, a diferencia de ellos, Adorni y la extrema derecha lo entendieron bien, por eso nos atacan, y lo que creo que tienen que tener es más contacto con la realidad, los compañeros que consideran que, digamos, no es una perspectiva de género lo que es disputa. Y lo digo un poco en el enojo de saber que cómo se plancharon y cómo buscaron, digamos, adosarle a nuestra institución en su momento, que era el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, así como a nuestra agenda política, el fracaso de las elecciones de medio término, en vez de señalar todo lo que había que hacer en términos económicos para no llegar a los números inflacionarios, que es en definitiva una de las grandes causas por las cuales las elecciones terminan así. Entonces, les pediría un poquito más de lectura de la realidad y también, por supuesto, no estaría mal que algunos también asuman ciertas responsabilidades. Clarísima la demanda, Alba. Yo creo que no, por algo llegamos también acá, ¿no? Cuando nos empezamos a confundir entre nosotros de quién es el enemigo, bueno, nos ganan también en las elecciones. A mí me queda clarísimo, escuchándola a Alba, también la reflexión esta de la derecha sabe reagruparse, organizarse, y hay una cuestión en el campo popular que esto, como de la reagrupación y el ordenamiento es muy complejo muchas veces, por falta de voluntad de articulación. Y las voces que no quieren, que parecen que quieren aglutinar y no aglutinan. Tipo, hablo directamente de Guillermo Moreno, quien tiene una agenda antifeminista total. Sí, bueno, es una discusión que hay que plantear y me parece que lo importante es darla
pero también darla en ese sentido. Sí, No, yo no ser altisonante. en esa línea te diría, él seguramente es un vocero y representa a un segmento de los votantes y creo que no es casual que él salga acá con un mensaje como ese. Acá el tema es por dónde circuló, comillas, lo que decían la lapicera en el armado de Claro. las listas, porque en definitiva, cuando hablamos de poder, que creo que es uno de los grandes temas, ahí no estamos. Y también hay que señalarlo, no fue solo Moreno el que dijo en las villas no se habla con lenguaje inclusivo. Ujú. Entonces, creo que el problema es más amplio, tiene que ver con Moreno, pero también tiene que ver con otras posiciones que hoy salen defendiendo a los movimientos sociales, pero hay que defenderlo en toda su diversidad. No hay Bien, que seleccionar, no existen los pobres, existe la pobreza y exacto. personas que vivimos y que nos impacta la pobreza de manera diferencial. Y la perspectiva de género es una herramienta para entender cómo salir de la desigualdad real, no de los pobres, Ujú. porque no estamos los pobres durmiendo en la calle. Lo que hay son personas vulneradas en sus derechos y somos diversas. Y casualmente los indicadores de la comunidad trans, de la población trans Ujú. en términos económicos, es una muestra para poder mostrar cómo a quienes afecta más asumir determinadas identidades en la vida social argentina. Clarísimo, Alba. Me gustaría que para cerrar nos aclares la situación del INADI por si alguien que nos está escuchando y sufre una situación de violencia, discriminación, bueno, se puede ir ahí, no se puede ir, qué pasó con esos trabajadores y trabajadoras también. Sí, gracias por la pregunta, porque yo creo que hoy es 11, ¿verdad? Sí, hoy es 11 de marzo. Mm. Y hace 10 días el presidente Milei anuncia, 10 días pasaron, que anuncia en la apertura de las sesiones ordinarias del Sí, Congreso el cierre del INADI. sí, Entonces, esa agenda no quedó descartada de Milei y la extrema derecha. Lo que quedó es, digamos, ubicada, creo yo, en que se dieron cuenta que esto no se cierra por DNU, sino claro. quizás bajo un proyecto de ley. Entiendo eso porque lo dijo ahí, no porque tenga más información. Entonces, por un lado, este no es un tema concluido, es una amenaza que Ujú. está en desarrollo y que yo creo que mucha de la estrategia de Milei y de su espacio político es anunciar estos temas, medirlos, para reaglutinar a su capital político, que claramente también se ve afectado por las medidas económicas. Entonces, Claro. reordena este campo de votantes a través de estos discursos y de estos discursos de odio que promueve y genera en las redes sociales, el vocero y otras personas que son parte del Ejecutivo Nacional. Entonces, lo que yo quiero decir es, me parece que el INADI entra dentro de los ataques a la democracia, es un organismo que tiene 30 años de vigencia Ujú. y que cerrarlo significa enviar un proyecto de ley al Congreso para modificar o cambiar esta situación. No es reemplazable por el Ministerio de Justicia, no es reemplazable por el Ministerio de Justicia, porque vimos con el lenguaje inclusivo que el ministro de Justicia no va a tomar una posición crítica a su jefe, al que le paga el sueldo, que es Claro. Milei. Entonces no lo va a criticar ni a él ni al vocero por el uso del lenguaje, por la prohibición del lenguaje inclusivo. Y el INADI en este momento se encuentra con una interventora Ujú. designada por el Ejecutivo Nacional, es decir, a la vez que amenazan con cerrarlo, designan una persona y se están siguiendo con el proceso institucional, es decir, toman denuncias, el 0800 Ok, sigue sigue funcionando funcionando. y es. Pero Sí, la política podría nombrar el Congreso un interventor. ¿Debería nombrar el no, Congreso? No. el interventor lo designa el Ejecutivo Nacional, el presidente Sí.
del INADI o la presidenta del INADI la designa el Congreso de la Nación, y eso es justamente la otra crítica, y es que cuando él dice que hubo funcionarios o funcionarias con muy mala reputación o de dudosa reputación ocupando cargos en el INADI, lo que debería hacer es mandar un pliego, una propuesta al Congreso para que se debata a sus funcionarios idóneos que quieren poner idóneos. Pero con ¿no criterios podría idóneos. Unión por la Patria presentar una candidatura? Sí, tiene que juntar los votos, nada más. Sí, claro. Porque de hecho así se presenta. Hay una terna en general Sí. y se elige entre candidatos defensores de los derechos humanos. Bien. Sí, yo entiendo que sí. Así que bueno, el INADI sigue funcionando y es una pena, digamos, que estén en este contexto atacando una institución tan vital, sobre todo para los sectores más Totalmente. excluidos. Porque esto no tiene costo, por eso salen los medios a hablar sobre militantes, trabajadores militantes, para tapar el tema de que es la única herramienta que tenemos quienes sí Los usamos pobres, el INADI, que somos los pobres, que somos las personas que vivimos debajo de la línea de los privilegios Sí. de clase, de etnia y de género en este país. Alba, muchísimas gracias. Súper importante tu opinión y también la información sobre que pueden seguir, cualquiera que nos esté escuchando, seguir utilizando el 0800 de el INADI y bueno, y toda la agenda que nos queda por delante para no solo resistir, sino finalmente transformar la sociedad. Así que muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes y que tengan unas buenas jornadas también de concientización sobre estas agendas. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo. Pasa por Esto No Es Joda, Alba Rueda, activista transfeminista, con la información del 8M y del intento del cierre del INADI. Vamos con un poco